Y seguimos el reporte estelar, ya estamos en la parte final de este programa conversando sobre la oposición en Venezuela, qué va a ser nueva reestructuración dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, es Mesa de la Unidad, es Frente Amplio, van a existir y coexistir los dos organismos de oposición en Venezuela. Ese es el tema que conversamos esta noche. José Gregorio Correa es nuestro invitado. Ahora, diputado, pues estábamos antes de irnos a la pausa, yo le había preguntado, acaban de ir los 4 gobernadores de oposición, todos casualmente son de Acción Democrática, partido que pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática. El presidente Nicolás Maduro acaba de llamar nuevamente al diálogo. Ellos asistieron a el Palacio de Miraflores. ¿Será esto pues una posición que se tenga por allí sobre lo que si participar nuevamente por parte de la oposición con el gobierno en un diálogo? La intención de cada uno de ellos la sabrá cada uno de ellos. Lo grave, y te insisto en esto, lo grave no es que hayan ido a Miraflores hablar del tema de la libertad de los presos políticos. Lo grave es que haya presos políticos. Lo grave es que un muchacho que haya disentido en la época de las protestas porque sentía que este gobierno no le hacía daño, esté preso. Que todavía nosotros tengamos en Venezuela traición. Eso es la noticia, eso es lo que yo creo que es lo grave. Ahora, que estos gobernadores hayan ido o hayan dejado de ir, es una cosa que ellos responderán por ello. No fue una línea ni fue una acción de la Mesa de la Unidad, no era parte de la estrategia de haber ido a Miraflores o no haber ido. Lo grave es que haya presos políticos, lo grave es que tengas medios de comunicación que no funcionen, porque lo cierran. El caso hoy, que no me lo preguntas, pero no me puedo ir sin dejar de decírtelo, las noticias de Cojedes, desde el pasado viernes, cerraron por falta de periódico. Esas son las cosas que tenemos que ir hacia allá, porque el gobierno no me puede marcar la pauta de hacia dónde ir. Por falta de papel, perdón. Ajá. Por falta de papel periódico, porque le han mandado más de 100 cartas a una fundación Maneiro para que entregue el papel. Y lo grave no es que no haya papel, lo grave es que existe una fundación Maneiro para que te entregue el papel, porque nos acostumbramos a eso. Y yo me resisto, los enfermos... El gobierno, y recientemente el presidente de la República, cuando tuvo, y nos estamos saliendo, pero ya que lo trata puntualmente, pues en el encuentro con los medios de comunicación, el presidente dijo que era por culpa de las sanciones económicas que no se había aquí papel en Venezuela. Sanciones que le ha impuesto el gobierno a los venezolanos, porque esta inflación, cuando el gobierno no es el capaz de controlar el dólar... Pero tenemos más de 4 años sin papel en Venezuela, las sanciones tienen... Pues creo que las sanciones son personales y no son contra el gobierno, porque el gobierno nunca es responsable de nada. El gobierno nunca es responsable de nada, y eso es justamente, regresando a nuestro primer bloque, lo que nosotros no hemos podido transmitir. ¿Cómo es posible que un gobierno que tenga esa falta de popularidad, que la gente no lo quiera, que la gente sienta que el gobierno le hace cada día más daño, nosotros no hayamos podido capitalizar esa intención de voto? ¿Cuándo va a ser como decir la fecha tope para ustedes anunciar esta semana ante el país y ante la gente? Muy probable a partir de mañana martes que podamos anunciarle al país cómo va a quedar estructurada y cómo será la línea estratégica. No quisiera hablarte en términos tuyos, no quisiera tubiarlos de qué es lo que va a ocurrir, porque va a haber una gran rueda de prensa con todos presentes, que será, yo creo, que la gran foto de la unidad que le vamos a ofrecer al país, todos juntos y unidos en la búsqueda de una salida. Es decir, que ya están en las conversaciones con Henry Falcón y con todos los que están... Es que las conversaciones entre nosotros no pueden faltar. Entre nosotros no pueden faltar. Con quien no puedes ir a hablar es con un gobierno que no te cumple, un gobierno que te jugó, que te tomó el pelo y que te engañó durante años, y que lo que hizo fue correr la arruga, que inhabilitó 4 partidos, que inhabilitó a ADE. ¿Cómo se tomarán las decisiones ahora? Siempre los partidos pequeños se quejaban que de repente los grandes los aplastaban y terminaban entonces haciendo pues... Eso será parte de los anuncios. No es que los grandes, es que hay unos que representan una mayor población de intención de voto que otro. Eso es lo que ha ocurrido. Pero yo creo que no es un tema de quiénes somos más o quiénes somos menos, porque es que pocos somos nada, y si no nos unimos somos todavía mucho menos. ¿Cómo lograrlo? Siendo más. ¿Y cómo lo logramos? Pudiendo tener una alternativa que se le ofrezca y que se conecte con el ciudadano. ¿La agenda internacional cómo va a ser ahora? Tiene que mantenerse porque... Pero será el foco principal donde se va a centrar pues la oposición para salir del gobierno. Es que yo creo que se puede... O sea, para convocar nuevas elecciones, porque es algo que se puede caminar en varios sentidos. Y eso es otra cosa. No podemos reposarle la responsabilidad a un solo bloque o al otro. El nacional y el internacional tienen que ir de la mano. Pero mientras no tengamos esa unidad de criterio, hoy decimos una cosa y alguien internamente le cae a palo a eso porque no le gusta, porque no le satisface. Eso es lo que no debe ocurrir, porque eso, mientras no entendamos que eso lo capitaliza el gobierno, y eso es lo que hace falta al gobierno, un gobierno que no tiene votos, que no tiene popularidad, le interesa que nosotros estemos discutiendo. ¿Se va a acabar la política de micrófono dentro de la propia Mesa de la Unidad Democrática que ha habido?
Mira, no te sé decir porque, como te dije, cada quien responde por sí mismo y por eso es que la vocería, eso sí te puedo, ya lo debes saber, la vocería se va a rotar entre los distintos partidos para evitar eso que tú me estás diciendo de la vocería de micrófono o la oposición de micrófono. No, la oposición de micrófono, porque por ejemplo en las elecciones de gobernadores vimos unos señalamientos a los candidatos, por ejemplo, caso Primero Justicia, caso candidatos de Acción Democrática, que hubo unas acusaciones allí pues muy graves que después pues no se sustentaron y no se llevaron al papel. Hasta de narcotráfico hubo señalamientos dentro de ustedes mismos. Heridas que hay que subsanar, heridas que hay que corregir, porque eso no puede ocurrir. Tenemos que verlo. Pedir disculpas públicamente, hasta con sus propios partidarios. Es muy probable. Ese espejo hay que tenerlo pendiente, hay que verlo. Lo que tenemos es que tratar de manejar con un carro que tenga el parabrisas más grande y los retrovisores muy pequeños. Que el pasado te sirva solo de referencia, pero que entiendas que el futuro está adelante, que el futuro es mucho más grande que los retrovisores. En definitiva, pues la oposición, hay oposición para rato en Venezuela y va a tomar las riendas. Pero es nuestro anhelo, porque mientras este gobierno sigue la economía que hay. Y el cambio, ¿y por dónde tenemos que empezar? Por cambiar el modelo económico. Mientras este modelo económico y social siga así, el fracaso es mayor. Y el daño social va a ser muchísimo. Familias que no se hablan. Pero el cambio empieza por los dirigentes de oposición. Cambia por casa. Cambia por casa, empieza por casa para que además puedan transmitir los objetivos que tienen. Así empezamos. En el PC. Ojo, siempre todo dentro del camino marco democrático, en la que no es democrático, no es constitucional. Aunque el gobierno no lo sea, aunque el gobierno no lo respete, yo creo que nosotros tenemos que hacerlo porque si no seríamos más de lo mismo y yo no tengo interés en cambiar un sistema dañino jurídicamente, constitucionalmente, para poner otro igual. No, si Venezuela no cambia, tendremos el tamaño de esta Venezuela que hoy es muy pequeña.